La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Soy Luis Larrión, voluntario coordinador del área de webinars del capítulo de Asunción, Paraguay. Vamos a dar comienzo al webinar Proyectos, Cambio y Cultura por parte de Edgar Álvarez para toda la región 13 y demás suscritos. Quiero comentar que Edgar es ingeniero de sistemas e informática, emprendedor, docente, consultor y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia, past president del PMI Capítulo de Ecuador y miembro del board de la IAC Capítulo de Ecuador. Dentro de su extenso currículum podemos destacar importantes cargos como director de programas, director de proyectos y CEO en organizaciones multinacionales en Latinoamérica, Caribe y Estados Unidos. Creador de las certificaciones Coaching for Project Managers C4PM y Coaching for Change Managers C4CM y coautor del libro Transcender, cómo hacer que su negocio permanezca en el tiempo. En este webinar, Edgar expondrá la profundidad del impacto de los proyectos en las organizaciones y el impacto que las estructuras, procesos, personas y tecnología requieran ser gestionadas interactivamente. Esto supone importantes cambios en la cultura organizacional. ¿La cultura de las organizaciones está preparada para subsistir el embate de los proyectos? ¿Los proyectos pueden moldear la cultura organizacional? ¿Cuál es el papel de la gestión del cambio? Agradecemos a Edgar por su colaboración y por compartir su experiencia y conocimiento con el tema que nos presenta, y también debemos agradecer a todos los capítulos de la región 13 que han colaborado. Sobre todo, como siempre, una mención especial al capítulo de Madrid por hacer este webinar posible y a los más de 50 asistentes que se han inscrito. Y aprovecho también para recordar que la asistencia a este webinar otorga una PDU que le será reportada por email dentro de 24 horas, conteniendo las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código. El reporte de dicha PDU conseguida queda bajo la responsabilidad de cada participante. Pueden ir dejando sus preguntas en nuestra plataforma para que Edgar responda a las cuestiones planteadas a la finalización de este webinar. Y ya con todo esto, pues vamos a dar comienzo a la ponencia. Así que, Edgar, todo a tu cargo. Muchas gracias, Luis. Con todos, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Me gustaría saber de dónde se encuentran conectados, de qué países se encuentran conectados. Tomen la libertad de escribir al chat y de paso me dan feedback si me escuchan adecuadamente. ¿Cómo están? Mientras ustedes escriben y se van conectando y me van contando desde dónde están conectados, el tema que nos trae el día de hoy es encontrar alguna relación entre tres variables completamente básicas que están en nuestro mundo: proyectos, cultura organizacional y la gestión del cambio organizacional. Estas tres variables no habían sido tan visibles en los últimos años, de forma muy explícita al menos, no habían sido tomadas en la cuenta, al menos de manera conjunta, y mucho menos habían sido expuestas de manera conjunta. Las habíamos visto proyectos dentro del mundo de proyectos, dentro del mundo de PMI, dentro del mundo de todo lo que tiene que ver con la gestión profesional de proyectos. Bueno, es lo que hay, es lo que se puede tener. Mientras que cultura organizacional había sido parte del mundo de los recursos humanos dentro del desarrollo organizacional y de igual forma la gestión del cambio organizacional. Entonces vamos a tratar de ir descubriendo un poco cómo nosotros podemos, desde el punto de vista de proyectos, desde el mundo de proyectos, podemos ir desatornillando estos tres conceptos juntos. Sin embargo, cabe y vale la pena decir que ha sido el mundo de proyectos, ¿sí? Que ha sido el mundo de proyectos el que de alguna forma ha develado la necesidad de volver a tocar estos temas en estos últimos 5 años.
y por qué no decirlo, sobre todo en lo que refiere a la gestión del cambio organizacional a raíz del 2012, donde fue el PMI que comenzó a tocar de manera muy fuerte este tema, y desde el 2014 aproximadamente, 2013, 2014, en donde el PMI comenzó a tocar todo este mundo de cultura organizacional de manera un poco superlativa. En este momento cabe la pregunta, ¿qué hace que el proyecto sea un gran proyecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hace que el proyecto sea un gran proyecto? Pueden comentar al chat y contarnos qué es lo que hace, qué es lo que hace que un proyecto realmente sea un gran proyecto. Por cierto, va a haber una mención especial a la primera persona que dé alguna respuesta al chat. No todos al mismo tiempo, por favor. Bueno, al final de cuentas, en estos últimos 2 años, el PMI lo que ha tratado de hacer es evidenciar la importancia de la gente en la dirección profesional de proyectos. Esta importancia que trae la gente es la gente quien hace proyectos, es la gente quien los dirige y adicionalmente es la gente quien recibe los entregables de estos proyectos. Al final de cuentas, en este momento diríamos que el corazón de los proyectos es la gente, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, dentro del corazón de proyectos, la gente es importante. Si las personas crecen, los proyectos crecen. Si los proyectos crecen, las organizaciones crecen. Entonces es muy importante el efecto de poder tener una visión mucho más preponderante de la gente. Y es lo que hizo a raíz del 2012 el Project Management Institute, del cual de alguna forma tenemos alguna referencia, si muchos de nosotros somos miembros y certificados por el instituto, y lanzó el concepto del triángulo del talento. Solo para recordarlo, aunque ha sido un concepto muy difundido en estos últimos 2 años, se dice que un director de proyecto debe tener básicamente o debe desarrollar 3 tipos de habilidades. Uno, el mundo técnico, todos los conceptos técnicos relacionados al área de su interés. Si estamos hablando de Project Management, pues el PMBOK es la guía. Si estamos hablando de Program, Portfolio, si estamos hablando de Agile, pues esos conceptos técnicos deben manejarlos, deben dominarlos y deben ser suficientemente dominados. Por otro lado tenemos lo que tiene que ver con las habilidades de liderazgo. Estas habilidades de liderazgo que nos sirven para dirigir gente. Dentro de ese contexto de dirigir gente, la mejor idea es que más que dirigirla, el concepto es desarrollar a la gente. Hacer que dentro de nuestros equipos de trabajo haya más líderes, ¿sí? Y al mismo tiempo haya mejores miembros de los equipos de trabajo. Y está una tercera arista, un tercer lado de este triángulo que hace evidente el conocimiento del negocio y la estrategia organizacional. Sin embargo, dentro del conocimiento del negocio y la estrategia organizacional, el PMI ha enunciado que no solamente es conocer el negocio y su entorno y conocer la misión, visión, valores de estrategia, objetivos estratégicos, sino adicionalmente áreas de conocimiento que no las veíamos antes de forma muy explícita. 2 de ellas, ¿sí?, que son las que nosotros vamos a trabajar, tienen que ver con la cultura organizacional y la gestión del cambio organizacional. Entonces, estas 2 grandes áreas del estudio de la gestión organizacional tienen que ver con el conocimiento del negocio y la estrategia. En ese contexto, ¿sí?, al final de cuentas, lo que nosotros necesitamos traducir es una relación. Entonces vamos a tratar de mirar una relación de 1 a 1 entre lo que tiene que ver con proyectos y cultura. Luego vamos a mirar la relación entre proyectos, cultura y gestión del cambio organizacional. Entonces vamos para allá. Vamos a partir por ciertas estadísticas hasta el 2014, ¿no?
Al 2014, en Pulse, en el pulso de la profesión del 2014, se anunciaba que el 56% de las iniciativas cumplían los objetivos y propósitos comerciales originales. Pero cuando hablamos de iniciativas estratégicas, no solo estábamos hablando de proyectos, sino emprendimientos desde el punto de vista de negocios, proyectos y todo ese tipo de cosas, que nacían con algún plan de emprendimiento, que nacían con algún business case. Entonces solamente el 56% cumplían esas iniciativas. A este mismo año, en CEO Magazine, en el 2014, desde el punto de vista de tecnología, que son los proyectos que se siguen más en las organizaciones y que tienen mayor preponderancia, nos dice que el 52% entregaban la funcionalidad esperada, y si nos dedicamos al proyecto de software, solo el 62%, mejor dicho, el 62% no terminaban en tiempo y presupuesto. Y muchas veces había una corrupción de alcance en algún momento dado. Estos números, al final de cuentas, que nosotros los estamos mirando, y puse el 2014 para luego mirar el Pulse de 2015 casi al cierre, en un número importante, nos daban la pauta hace 2 años de que al mismo tiempo el PMI se pregunte y diga, ok, hemos venido enseñando por casi 15 años este tema del Project Management, hemos entregado un cuerpo de conocimiento, hemos ayudado a crear metodologías, hemos formado PMPs, hemos formado PGMPs y todos los profesionales, y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿En dónde nos estamos equivocando? ¿O qué es lo que nos está pasando? ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, comenzamos a ver ciertos elementos que el PMI no los estaba tomando en cuenta de forma evidente. Y uno de ellos es la cultura organizacional. Bueno, entonces díganme ustedes, ¿qué es cultura organizacional? ¿Por qué es tan importante dentro, no solo del mundo de proyectos, sino dentro del mundo de la gestión, la cultura organizacional? Y mientras ustedes contestan, paso a saludar a todas las personas que contestaron. Andrea, un gusto. Manuel, Jorge, Roberto, Jaime, Ronald, un gusto que estén por acá. Natalia, Jorge, William, un gusto que nos acompañen. ¿Qué es cultura organizacional? Cuéntenos, de forma muy rápida. Pues bueno, en estos últimos 70, 80, 90 años que se ha teorizado la cultura organizacional, han existido muchísimos autores, muchísimos, en donde nos han dicho desde sus puntos de vista qué es la cultura. Por allí apareció en su momento autores que escriben desde recursos humanos hasta estudiosos de lo que significa la cultura organizacional, antropólogos, gente que trabaja con esto. Yo me voy a quedar con ciertos elementos de la cultura organizacional que fueron descritos en la consultora Denison, en Denison Consulting, y de alguna forma expresados por el doctor Denison, que es el líder de esta consultora en Estados Unidos. Básicamente nos dice que la cultura es la forma en que hacemos las cosas aquí. Y Harry Thomas, que es otro pensador de la cultura organizacional, nos dice adicionalmente que es la forma en cómo pensamos y hacemos las cosas aquí en este momento. Y eso me parece interesante porque ya le pone una temporalidad, le pone adicionalmente un pensamiento y le pone una acción. Sin embargo, pasa por recurrir que atribuimos la cultura organizacional al software mental y lo atribuimos la cultura a las personas. ¿Sí? Lo atribuimos la cultura a las personas. Y entonces, adicionalmente, como atribuimos la cultura a las personas, nos dicen también que la cultura se ve reflejada en las lecciones aprendidas de lo que se hace en esta organización o en cualquier sociedad, pero hablemos de organizaciones, y estas se transmiten de generación en generación. Y obviamente, a veces son prácticas tan inconscientes que también nos dicen que la cultura es aquello que hacemos cuando no nos están viendo.
Entonces resulta que es muy impersonal, pero también es algo muy personal a las organizaciones. Entonces vale la pena compartirles, a mí me gusta mucho explicar esto de cultura y sus elementos desde el punto de vista de Edgar Schein. Edgar Schein dice que la cultura es el conjunto de hábitos, supuestos, características, normas, creencias, etcétera, que se encuentran dentro de una organización y que coexisten entre un grupo de seres humanos a través de reglas escritas y no escritas. Entonces, desde este punto de vista, Edgar Schein nos pone un modelo en el cual divide la cultura en 3 elementos grandes. El primer elemento es conocido como los artefactos. En resumen, los artefactos es todo aquello que nosotros podemos mirar, percibir, escuchar de la cultura organizacional. Por ejemplo, yo supongo que en la mayoría de nuestros países está McDonald's. ¿Sí? Yo supongo que tanto en Paraguay como en Perú, Ecuador, en Centroamérica, en el resto de Sudamérica, en toda la región 13 que está toda Sudamérica y el Caribe, llegando hasta México, inclusive Estados Unidos, hay McDonald's. ¿Qué pueden ustedes percibir de McDonald's? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que sienten cuando ustedes van a un McDonald's o cuando han ido a uno? A ver, cuéntame. ¿Quién me podría decir de qué color es McDonald's? Ah, Jorge Daniel, gracias. Cuando me dice Jaime Santiago, un ambiente estándar, ¿significa que lo que encuentro en Ecuador lo encontraré en Paraguay y lo encontraré en Argentina? ¿Qué significa esto de identidad organizativa, William? ¿Qué significa, Hugo, que tienen todos un comportamiento similar? Mira, si tú vas a Perú te hablan en peruano, si tú vas a Ecuador te hablan en ecuatoriano y la gente se mueve diferente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de comportamientos similares? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace similar al McDonald's de Estados Unidos con el McDonald's del otro lado del mundo que está en Argentina, por ejemplo? La forma de hacer las cosas. Siguen las mismas políticas, dice Miguel y William. Pues muy bien, esos artefactos, esos que ustedes perciben, ese Ronald McDonald de color amarillo, rojo, etcétera, ¿sí? Que es el efecto de la representación del tema, ¿sí? Nos da una identidad, ¿sí? Que valoran a las personas, que hay un empleado del mes, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros las podemos ver de forma explícita a través de lo que se llama un artefacto. El artefacto no es más que la estructura organizacional, el comportamiento de las personas, la infraestructura, los colores corporativos, los procesos estandarizados o no estandarizados que usan, el tipo de tecnología, las normas escritas, las reglas de juego, es todo aquello que podemos percibir. A eso se llama artefactos. Por lo tanto, a través de esa percepción de los artefactos, las organizaciones se presentan al mundo. Como una persona, cuando una persona va por la calle, va vestida con un traje, va vestida con un business casual, va vestida de ropa deportiva y la podemos percibir de alguna manera. Sin embargo, estos artefactos, esta percepción que está al medio ambiente, simplemente no están solas, por supuesto, Jorge Daniel, es la imagen que proyectan, y no están solas porque tienen que estar acompañadas. En el caso de las organizaciones, están acompañadas por los valores. Los valores básicamente es la filosofía declarada por la organización. ¿Quién declara esta filosofía organizacional? ¿Quién creen ustedes que declara esta filosofía organizacional? ¿Quiénes la hacen? En la mayoría de organizaciones la hacen los líderes, los mandos altos, ¿sí? Los mandos medios, los socios, los dueños, en las empresas familiares, en las pymes. Gracias Natacha, el CEO, ¿sí? Y su cuerpo colegiado, ¿sí? Los declaran. Entonces en la filosofía tenemos la misión, la visión, los valores organizacionales, las estrategias de mediano y largo plazo y aquellas cosas en donde vamos a trabajar.
Aquí inclusive yo me atrevería a decir que en estas estrategias, metas, filosofías están incluidos los proyectos. Si ustedes de sus organizaciones, por ejemplo, tienen un proceso explícito de portafolio management, un proceso explícito de gerencia estratégica de proyectos, cuando generan las estrategias y generan las metas también generan y dicen las herramientas para llegar a esas metas, en ciertos casos van a ser proyectos. Entonces aquí también se declaran los proyectos. Es parte de ese contexto organizacional. Sin embargo, esto no funciona solo. Resulta que en el proceso organizacional, las personas van conociéndose y van interactuando entre ellas y van interactuando con el entorno, y ese entorno y esa interactuación hace que haya una adaptación organizacional interna. Y se provee un conjunto de reglas que no están escritas a nivel de artefactos, para nada, sino simplemente son prácticas que están ahí en la organización. Y esas prácticas están basadas en creencias, en mitos, en paradigmas, en leyendas, en héroes, en ritos o en rituales que se hacen en las organizaciones. Les pregunto a ustedes, ¿en sus organizaciones se celebran los cumpleaños de los compañeros? ¿O los cumpleaños del jefe? ¿O los cumpleaños del líder del área? ¿Lo hacen? Buenísimo, claro que sí. A ver, Natalia, vamos a tomarle la lección a Natalia. Gracias por escribir. ¿Cómo se celebran los cumpleaños en su organización, Natalia? Se compra masitas. ¿De dónde es usted, Natalia? Hacemos una colecta. Perfecto. Natacha, supongo que bailan bachata, ¿cierto? Bienvenida desde Dominicana. Si no recuerdo, Natacha, estás en Dominicana. Gracias, Natalia. En Dominicana bailamos merengue y bachata, ¿no es cierto? Ok. Miren, son prácticas diferentes. Igual por ahí Hugo está ¿en dónde? Hugo está en Paraguay. ¿En dónde se encuentra Hugo? ¿Cómo funciona esto, Hugo? Gracias, Manuel. Tortas y bocaditos. Sí, es muy natural. Ok, Paraguay. ¿Cómo lo hacen en Paraguay, Hugo? Hacemos una colecta y más o menos, ¿quién pone la colecta? ¿Quién pone más? ¿Quién pone menos dinero? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién va a comprar las masitas? ¿Quién va a comprar la torta o el pastel? ¿Quién va a comprar las bebidas? ¿Quién lleva la música? Si es que hay algo de música. ¿Lo hacen en la mañana? ¿Lo hacen en la hora del almuerzo? ¿Lo hacen en la tarde? ¿Cómo funciona esto? A ver, síganme contestando conforme reciban la pregunta. Ahora, la siguiente pregunta para ustedes. La siguiente pregunta para ustedes. ¿En qué parte de la organización, en qué reglamento está escrito que se debe celebrar cumpleaños y que deben poner una cuota y que deben hacer una colecta y que es la torta y que deben tomar bebidas? Gracias, México. Sí, lo adornan en la oficina con globos y todo el tema y serpentinas, lo he visto, lo he visto. El jefe suele dejar más dinero. ¿De dónde está escrito que él es el que deje más dinero? Y la pregunta que les hago a todos ustedes es ¿por qué lo hacen? En la mayoría de organizaciones eso no está reglamentado, por no decir en todas. Por ahí, la semana anterior, mientras daba una charla para una gente de Colombia, en Colombia me decían, mira, pero aquí en esta organización sí lo tenemos reglamentado. Y bueno, tuvieron una experiencia que tuvieron que reglamentarlo. ¿Sí? Y dicen, es una costumbre. Hay un procedimiento, William, debe ser, pero eso no está escrito en ningún lado. Entonces, son creencias que al final de cuentas destacan a través de ¿qué? Destacan a través de ritos. Y de esos ritos ustedes deben tener muchísimos, basados en creencias, en prácticas no escritas, ¿no es cierto? En esas costumbres, en esas tradiciones, y no están escritas, pero se las van pasando de generación en generación. Toda esta dinámica, ¿qué sucede cuando vienen y nos invaden de proyectos, por ejemplo? ¿Qué sucede cuando nos dan trabajo? ¿Qué sucede
cuando nos cambian de área? ¿Qué sucede cuando nos implantan un nuevo sistema de información? Todo ese tipo de cosas, y no solamente estos ritos, sino todos los paradigmas, todas las leyendas, todas las cosas que hay alrededor de esto, ayudan a que haya un ambiente que, pese a que no está escrito, simplemente funcione y la gente se lleve a través de ello. Entonces, estos tres mundos, los artefactos, los valores y los supuestos, interactúan de una manera dinámica en la organización. Y muchos pensadores de la cultura organizacional, incluido Edgar Schein, quien estamos parafraseando en este momento, nos ha dicho de forma muy explícita, que sí existe la manera de llegar a un ideal, si nosotros entendemos esto. Existen dos conceptos en cultura. Un concepto en cultura es lo que se llama la cultura dominante, que a través de los artefactos, supuestos y valores generales, toda la organización, en teoría, las comparte. Vamos a ver, un ejemplo. Toda la organización debería compartir la misión organizacional, o por lo menos la debería conocer, ¿cierto o falso? Ahí, sinceramente, con la manito en el corazón, ¿quién de ustedes sí conoce la misión de su organización? Los que dicen sí, sí, los que dicen no, no. Solo para que miren. Jorge, gracias. Natacha, gracias, igual. ¿Sí? Ok, Omar, gracias. ¿Qué significa esta cultura dominante? Los supuestos son aquellas reglas no escritas, sí, por supuesto, Jorge Daniel. Y existen muchísimas de ellas dentro de la organización. Pero esos supuestos están adscritos a pequeños grupos o a toda la organización, depende. En la cultura dominante hay esos supuestos que son esos héroes, esos paradigmas, esas creencias, ¿sí?, que están allí. Esas reglas no escritas, aquellas cosas que se cuentan, esos héroes organizacionales. ¿Ok? Hay artefactos, por ejemplo, el color del logo, la forma del logo, el uniforme corporativo. Todo eso es parte de la cultura dominante. Los valores que están descritos ahí, misión, visión, los mismos valores, las metas a mediano y largo plazo, todos ellos. Sin embargo, no toda la organización sigue al pie de la regla la cultura dominante. Existen áreas dentro de nuestra organización que tienen sus propias culturas. A estas áreas se las llaman las subculturas. Vamos a mirar. La gente de las áreas financieras se comportan de igual manera que las áreas de tecnología. ¿Qué diferencias hay entre el área financiera y el área de tecnología a nivel de comportamiento? A ver, Jorge, ya que contestaste que no se comportan de igual manera, ¿qué diferencias hay? A ver, ¿qué encontramos en tecnología? ¿Qué encontramos en tecnología que no encontramos en finanzas, por ejemplo? ¿O qué cree la gente de tecnología de finanzas o viceversa? O es más, vamos a ponerlo más complejo todavía. ¿Qué cree la gente de marketing de la gente de tecnología? ¿Las áreas de marketing es igual que las áreas de tecnología y que las de finanzas? ¿Qué comportamientos hay diferentes en estas áreas? Aunque estén en los mismos edificios, aunque estén en las mismas zonas de trabajo, ¿sí?, estas áreas se mueven por diferentes intereses, como dice Andrea, se mueve por diferentes objetivos, aunque confluyan a una misión, visión, valores, objetivos, ¿sí? Y es interesante, miren, desde el mismo punto, como nos dice Marcos, que para el área de tecnología, para el área de finanzas, tecnología es un costo, ¿sí? Y aparte dice que el área de tecnología nunca hace nada, que son los mejor pagados, ¿sí? Y entre otras cosas, mientras el área de marketing, dependiendo de qué es lo que quiera, solamente cuando le hace el tema de los análisis de productos y le construye los cubos, ahí son amigos de sistemas, mientras tanto no, ¿sí? Son estructuras diferentes. Estos son las subculturas. Y estas subculturas tienen sus propios artefactos, supuestos y valores adicionales a los que se manejan en el resto de la organización. Y pueden ser diferentes por áreas, pueden ser diferentes por segmentos, pueden ser diferentes por un montón de cosas. Sin embargo, son parte de una cultura dominante. Ahora bien,
desde ese punto de vista, ¿sí? Es importante entender que dentro de una organización, la cultura organizacional se desarrolla desde la persona, desde el nivel individual. Este nivel individual hace que haya un nivel grupal, luego se expanda al nivel organizacional y se lo ve a través del medio ambiente, a través de sus artefactos. Muchas veces ustedes habrán encontrado que hay instituciones que lavan su carita, lo digo yo, en donde lo que hacen es cambian de uniforme corporativo, cambian de logo, cambian de colores, amueblan sus edificios de otra manera. Sin embargo, el comportamiento de sus colaboradores, de sus empleados, siguen siendo el mismo. Yo tuve la oportunidad en Ecuador de ayudar a un banco en donde comenzaron haciendo eso, pero cada vez que ustedes entraban al front desk del banco o a las cajas, el comportamiento de los ejecutivos seguía siendo irrespetuoso, algo despótico. Entonces no importa que se cambie ciertos artefactos cuando hay otros artefactos que deben ser complementados. Y esos artefactos son los que de alguna manera complementan esto del medio ambiente. Se desarrolla a través de una influencia muy marcada interna, a través del individuo y lo que él construye, pero al mismo tiempo se observa desde las capas superiores. Es por eso que es fácil confluir y dar una percepción temática de una organización cuando nosotros la vemos. Entonces, todo esto, tanto el desarrollo como el tema de la apariencia organizacional, se transmite en el tiempo, pero ojo, de forma poco perceptible para muchos, ¿sí? Se va adaptando de acuerdo a esas influencias externas y de acuerdo a la misma dinámica organizacional. Y esa adaptación se la va a ver reflejada en sus entregables, en sus productos, en lo que la organización haga. De acuerdo al pulso de la profesión ya del 2015, cuando el pulso de la profesión y el PMI habla de la cultura organizacional, nos dice que la cultura organizacional y los proyectos se pueden juntar y podríamos decir que una organización puede tener Edgar, ¿estás ahí? A ver, no puedo oírte, Edgar. A ver, un segundo, por favor. Vamos a ver. organizacional Ahora, Edgar. mucho más madura, a servicio al cliente de calidad. Dígame. Creo que estabas teniendo problemas con el... Hola, hola. Sí, creo que estabas teniendo problemas con el audio y se ha cortado. Si no me equivoco, ¿podrías repetir un poquito? En este momento, ¿me escucháis? Sí, ahora se escucha. ¿Me escuchas en este momento? Vale, es que desde aquí hemos empezado a escuchar que se cortaba. Vale, disculpas. Okay. Continúa. No, tranquilidad. Vale. Gracias a ti, Luis. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que le da? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que la dirección de proyectos genere valor? Entonces habrá que entender dentro de las organizaciones, cuando adoptemos proyectos, qué es lo que le da valor. Parte 2. Alinear de forma clara los programas y estrategias organizacionales con los proyectos, programas y portafolios desde el punto de vista de concepto. Es decir, lo que nos dice el PMBOK en sus 3 primeros capítulos de forma resumida. Asegúrese de que su proyecto esté alineado ¿a dónde? Esté alineado a la estrategia organizacional. Si regresamos a ver al mundo de la cultura, la estrategia organizacional es parte de la filosofía. Gracias por el feedback a todos de que el audio está bien, buenísimo. Entonces, desde el punto de vista de cultura, asegurarnos que los proyectos sean parte de esa filosofía organizacional y que tenga que ver con esas metas tangibles, ¿sí? Y en su momento, ojalá haya la oportunidad de, ya estaré compartiendo con ustedes tal vez otro webinar más adelante a través de alguno de los otros capítulos, vamos a mirar cómo volvemos intangibles cómo volvemos tangibles esos intangibles. Dices, ok, ¿cómo sé que me está generando valor un proyecto?
¿Cómo sé que mi cambio organizacional está yendo bien? ¿Cómo sé que mi cultura va madurando? Entonces ya veremos y en un webinar hablaremos explícitamente de este tema de cómo volver tangibles aquellos intangibles. Y es que por ahí podríamos estar platicando de eso más adelante. 2, debe haber gente comprometida. Y cuando digo que debe haber gente comprometida, estamos hablando de básicamente de gente con poder que se comprometa con este tipo de cosas, con los proyectos, con los programas, con el portafolio management. Y cuando hablo de gente con poder, también estoy hablando de los posibles patrocinadores, es decir, exigir un modelo de patrocinio. Hoy día las organizaciones todavía no han madurado y nuestros líderes organizacionales todavía no entienden lo que significa patrocinar algo. Entonces, hay que ayudarles, hay que formar patrocinadores, hay que ayudar a la gente a que día a día comience a exigir a sus líderes que patrocinen cosas. ¿Ok? Y por otro lado, tener un modelo que permita evaluar la madurez de la dirección de proyectos, programas y portafolios. Es decir, un modelo que vaya junto con el mundo de la gestión de la cultura organizacional y que me permita ver de forma adecuada qué tan bien estoy. PMI ha estado en estos últimos años proponiendo todo lo que es OPM3, por ejemplo, pero hay algunos otros modelos como Kessner y otros más que nos ayudan a ver qué tan madura es la organización. Es decir, de alguna forma son 4 factores básicos. 1, ¿cuál es el valor de los proyectos y cómo generar valor a través de proyectos? 2, que este valor sea entendido dentro de una estrategia organizacional. 3, que haya liderazgo y patrocinio de las altas autoridades. Y 4, que podamos medir si realmente lo que estamos haciendo le da un crecimiento a la organización. Entonces, desde este punto de vista, en el 2015, el mismo Pius del Profession dijo, ok, vamos a medir las organizaciones de alto desempeño, y dijeron, ok, miren, ¿qué tienen de bueno las organizaciones de alto desempeño o las que dan proyectos mucho más exitosos versus las que no dan proyectos mucho más exitosos? ¿Sí? Entonces, lo que fueron diciendo es, ok, vamos a medir. Las organizaciones de alto desempeño entienden perfectamente el valor de la dirección de proyectos y dijeron, ok, sí, un 80% sí. Mientras que con un diferencial del 44%, las organizaciones de bajo desempeño, las que tienen menos exitosos los proyectos, dijeron, no lo entendemos bien, no sabemos para qué funciona de poco, ¿no? Lo mismo, ¿qué pasa con los patrocinadores? Desde este punto de vista, ok, cuando las organizaciones entienden los patrocinadores les va mucho mejor. La alineación estratégica, igual con la madurez, lo mismo pasa con los programas y con la gestión de portafolios. Es decir, en resumen, cuando las organizaciones comienzan a ver a estos elementos como algo importante desde el punto de vista organizacional, comienzan a ser parte de ciertas prácticas que van a irse conjuntando en el ADN organizacional. Ya en el 2015, es decir, un año luego de la medición que les había compartido al inicio, en el estudio de Pius de 2015 se halló que en estas organizaciones, más o menos la misma muestra, el número subió del 52% de proyectos exitosos al 64%. Ahí me podéis escuchar, Miguel Ángel. ¿Está mucho mejor? Por favor, al mismo tiempo me dan feedback si el resto de personas me escuchan adecuadamente. Ok. Podemos notar una diferencia de alrededor de 12 puntos. Muy bien, gracias. Tal vez un pequeño problemilla en tu parte del internet, mi estimado Ángel, sin embargo, eso se recupera enseguida. Entonces, desde ese punto de vista, entre el 52% del 2014 y el 64% del 2015 existe una mejora de 12 puntos porcentuales de año a año. Y la pregunta que se volvieron a hacer es, en el 2015, ¿qué sucede con estas organizaciones al respecto de los componentes de los proyectos exitosos? Y les preguntaron en el 2015, oye, ¿tienes esta característica de las cuales están acá? Valor de proyectos, patrocinadores, alineación, madurez de proyectos, programas y portafolios alineadas a la organización y ya son parte de tu ADN.
yo hubo un porcentaje de organizaciones que dijo que sí. Y les volvieron a preguntar, ¿cómo te va con los proyectos? ¿Sí? Y las respuestas están en el color naranja rojo. Es decir, dijeron sí. Nosotros tenemos la característica habilitada, por lo tanto nuestros proyectos están siendo exitosos. ¿Qué sucedió con los proyectos exitosos sin la característica habilitada? Les preguntaron y les dijeron, oye, si bien es cierto, tú no comprendes la dirección de proyectos, pero tus proyectos son exitosos. Y eventualmente hubo un 56% de organizaciones que dijeron que sí. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre entender la valoración de proyectos versus no entenderla, les da un diferencial de alrededor del 14% de valor para llegar a ser un proyecto exitoso. Y lo mismo sucede con los otros elementos. Y los porcentajes de alguna manera fueron cambiando. ¿Por qué se denota mayor éxito en los proyectos en las compañías o en las empresas que no tenían habilitada esa característica versus el PURS de 2014? Simplemente que reforzaron la parte técnica, pero los componentes culturales de la práctica en la organización todavía les faltaba. Es decir, se reconoce de alguna manera, ¿sí?, que las prácticas culturales son importantes. A nivel del PMBOK, el PMBOK en toda su estructura menciona los factores que ustedes ven anotados ahí como factores preponderantes de la cultura organizacional desde el punto de vista de fomentarlos como prácticas para incentivar la gestión de proyectos. Visión de futuro, valores, misión, creencias, expectativas compartidas, es decir, estamos hablando de qué? Estamos hablando de los valores, la segunda capa de Shane. Luego nos dice regulaciones, políticas, métodos y procedimientos. ¿Dónde está eso? Esos son artefactos, están en la primera capa de Shane. Sistemas de motivación y recompensa. Los sistemas de motivación y recompensa están en la primera capa de Shane, pero tienen un altísimo impacto sobre la tercera capa, que es la capa de los supuestos. Esa capa en donde se valora aquellas prácticas que tienen que ver con los sistemas de motivación. Los entornos operativos tienen muchísimo que ver con artefactos. Los criterios sobre liderazgo, jerarquía, las relaciones con la autoridad, tiene que ver muchísimo con los valores organizacionales. Y adicionalmente tiene que ver mucho con las creencias organizacionales. Aquellos códigos de conducta, ética, de trabajo y horas laborables está en toda la parte de la estructura de la filosofía y los valores. Y la tolerancia a los riesgos tiene mucho que ver con la filosofía, los valores, pero sobre todo con esas creencias organizacionales que están en los supuestos. Es tanto así que muchas organizaciones en un sistema cultural, ustedes pueden poner una PMO. Ponen la PMO le contratan al mejor consultor del mundo en poner PMOs, el consultor del mundo, el mejor del mundo pone la PMO, la implanta para ustedes, la deja funcionando y resulta que la PMO después de 3 meses no funciona. Y muchos clientes me han preguntado y me han dicho, y muchos colegas, oye, ¿y por qué debe estar pasando esto? Y la respuesta es básica, ¿sí? Esa PMO se ajustó a la estructura de la cultura organizacional. ¿Cómo fue esto? ¿Y qué tiene que ver la cultura con las PMO? Bueno, pregúntense, ¿quién estaba aprobando proyectos antes de la PMO? ¿Quién estaba poniendo metodologías de proyectos antes de la PMO? ¿Quién estaba controlando recursos antes de la PMO? ¿Quién estaba mirando riesgos antes de la PMO? Es posible que nadie. Por lo tanto, si es que la respuesta fue nadie, lo que se puso con la PMO, ¿qué fueron? Nuevas normas, nuevas reglas, nuevas estructuras, nuevas metas, nueva filosofía de trabajo, y esto entra a romper un esquema que antes no era considerado, entra a romper la cultura organizacional. Bueno, pero Edgar, los proyectos antes estaban en planificación y los project managers eran parte de un área específica, pero cuando entró la PMO, los proyectos ya no eran de planificación, eran de la PMO. Y los project managers tenían que pasar reporte a la PMO. Y adicionalmente la PMO tenía que darles una escuela de lo que tiene que ver con gestión de proyectos. Esto también es una ruptura dentro de las organizaciones desde el punto de vista cultural. Entonces, cuando nosotros no llegamos a entender esos impactos culturales de hacer las cosas con proyectos, tenemos iniciativas dentro del mundo de proyectos que no van a funcionar. Y les doy un número.
El año anterior, Chaos Report hizo una investigación de las PMOs funcionando dentro de los últimos 5 años. Entre el 2010 y el 2015, de cada 100 PMOs que se crearon a nivel mundial, ¿de qué digo de cada 100? De cada 10 PMOs que se crearon a nivel mundial, solo 4 seguían funcionando. Y tiene mucho que ver con la cultura organizacional y el efecto del por qué fueron hechas estas estructuras dentro de las organizaciones. Lo mismo pasa con las metodologías de proyectos. Y bueno, al final de cuentas, la cultura organizacional hay que gestionarla. ¿Y qué significa que la cultura organizacional haya que gestionarla? Que los directores de proyectos, la gente que trabaja en proyectos, como parte del desarrollo de su profesión, debe conocer cómo estructurar, cómo seguir, cómo controlar, cómo moldear una cultura organizacional. Les presento en la pantalla un modelo muy fácil, un modelo creado por la consultora Actitud y Talento. Este modelo es un modelo básico en donde en 5 pasos les dice, oye, primero reconoce qué cultura, qué estrategia tienes. Es decir, reconoce tu parte filosófica y de ser posible tus artefactos. 2, ¿quieres una nueva cultura? Pues defínela. Pues defínela, ¿no? ¿Dónde quieres una nueva cultura? Luego se pasa al diagnóstico, donde se sugiere que se haga un diagnóstico formal de la cultura organizacional basado en algún modelo. En algún modelo hay muchos modelos. Tenemos el modelo de Cameron y Quinn, que es a través de sus reactivos de Okai. Tenemos Denison, tenemos SER de A&T, tenemos HESFED. Tenemos muchos modelos para diagnosticar cultura. Va a depender de la organización y lo que la organización requiera de ese diagnóstico. ¿Sí? 2. Luego de esto que tengamos dentro del diagnóstico, ¿sí? El siguiente paso es hacer un gap análisis, es decir, entre lo que yo tengo como cultura versus lo que yo deseo, ¿qué me falta? Luego de eso, luego de tener esa definición de qué me falta, hago un plan de acción y ese plan de acción lo llevo a implantarlo. Y está la parte de la acción, la planeación y la implantación. Y luego, como esto es un proceso que dura mediano y largo plazo, estamos hablando desde 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, la cultura organizacional no se la gestiona en periodos cortos de tiempo. Se hacen pequeñas intervenciones en periodos cortos de tiempo, pero la cultura demora en madurar años, depende de las organizaciones. Se debe tener un plan de medición y ajustes para ir mirando cómo va evolucionando de acuerdo a lo que queremos. Pero ojo, no necesariamente lo que queremos es lo que vamos a obtener, porque la cultura organizacional es parte de un mundo completamente interactivo dentro y fuera de la organización. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a mirarlo. De acuerdo a William, en la pregunta que nos hace, desde el punto de vista cultural, mi estimado William, y utilizando el modelo de Cameron y Quinn, podríamos definir que las empresas, más que las empresas, las organizaciones públicas están más arraigadas en la parte de ser una cultura muy encajada en procesos, bastante jerarquizada y encajada en procesos. Cuando en una cultura jerarquizada y encajada en procesos quieres poner un poco más de control, a la gente no le gusta tanto. Uno creería que está acostumbrada, pero a la gente no le gusta tener más controles de los que ya tiene. Y la jerarquía hace que una PMO, por ejemplo, ¿sí? La jerarquía hace que una PMO, por ejemplo, para ponerte de ejemplo, no sea tan bien vista de inicio, porque esa PMO le está restando poder a alguien y le está dando poder a alguien más. Entonces, el tema de poder es un recurso escaso en una organización completamente jerarquizada y ese recurso se lo pelea. Entonces, desde ese punto de vista, tiene su complejidad. Ahora, en las organizaciones privadas, depende. El 70% de las organizaciones privadas son pymes y las pymes son empresas familiares y las empresas familiares tienen una cultura de un tipo igual jerárquica, muy paternal, desordenada, no son tan ordenadas en procesos, muy desordenadas. Muchas de ellas jerárquica, paternal, enfocada en resultados. Por lo tanto, a ellos les costará salir a esquemas que tienen que ver con el tema de ordenarse y poner reglas de juego o usar la creatividad y la innovación. Entonces, va a depender. Habrá que mirar desde el punto de vista de cada organización.
Habrá que mirar desde el punto de vista de cada organización cuál es la más adecuada. Esto no es Coca-Cola para todo el mundo, sí, vamos a todo el mundo a tomar Coca-Cola, no funciona así. Por más que haya un modelo, aunque podamos generalizar organizaciones públicas como organizaciones privadas, cada organización tiene su particularidad cultural que hay que tomarlo en cuenta, mi estimado William. Y desde ese punto de vista, sí, y desde ese punto de vista, se debe tomar en cuenta muchas variables y la pregunta de Jorge Daniel es muy oportuna en este tema. Vamos a ver, una multinacional, por ejemplo, se me ocurre Procter & Gamble, por ponerles un ejemplo, o el mismo McDonald's que veíamos hace unos minutos atrás. Ellos tienen una cultura basada en procesos, basados en esquemas muy específicos. Sin embargo, cada país, cada región donde se atiende uno de estas sucursales multinacionales va a tener su propia subcultura. Entonces va a depender lo que se quiera hacer desde el punto de vista organizacional. Va a depender lo que se quiera hacer y vamos a mirarlo, cómo nosotros queremos hacer. Por ejemplo, hay procesos muy explícitos, por ejemplo, el Supply Chain Management, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión del suministro. La gestión del suministro, eventualmente como procesos en las multinacionales, por ejemplo, en Procter & Gamble o en Johnson & Johnson, que todos conocemos, son reglas de juego muy explícitas, se centralizan las compras, se tienen casi los mismos documentos en todos los países con las traducciones pertinentes, y el modelo casi es el mismo, es decir, hay muchos artefactos que rigen las reglas de juego que están bien definidos y que nos ayudan a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, esas subculturas de alguna manera son regidas por reglas claras. Hay un concepto dentro del mundo de la gestión de cultura en donde dice, cuando quieres ir desapareciendo o moldeando esos supuestos, aquellas reglas no escritas, pues escríbelas, ¿sí? Y entra en un proceso para poder manejarlas. Entonces, es una sugerencia, es una buena práctica en donde básicamente hay otro concepto dentro del mundo de la gestión del cambio organizacional que dice, si quieres escribir reglas nuevas, haz que la gente participe en esa escritura. Sin embargo, la participación no significa que sea democracia. Participación no es democracia, por lo tanto, no está bien que participen, pero no necesariamente los que participan son los que deciden. Entonces son ciertos conceptos de buenas prácticas que pueden ir mirando. Ahora, cuando hablamos de subculturas y hablamos de culturas en diferentes países, el modelo de Hesfeld es un modelo muy interesante para analizarlo. Hesfeld estudió todos los modelos subculturales a nivel de países. Entonces, y cuando hablamos de multinacionales, Hesfeld es un buen referente, ¿no? Es un buen referente para tomarlo en la cuenta. Entonces, para terminar esta parte de cultura, ¿sí? La cultura desde el punto de vista de proyectos, seguimos con el audio. Jorge Daniel me está dando feedback que se fue el audio. ¿Me escuchan todos? Desde el punto de vista de proyectos, entonces debemos trabajar con la gente. Ok, gracias. Debemos trabajar con la gente. Debemos tomar los elementos adecuados, ¿sí? Y alinearlos en instancias en donde sean evidentes para las organizaciones, para todos aquellos que conforman las organizaciones. Entonces, la cultura organizacional es algo que nosotros debemos tratar de llegar a un ideal, y cuando hablamos de un proyecto, obviamente la gestión de proyectos de manera ordenada nos va a ayudar mucho para eso. Sin embargo, cuando estamos hablando de cultura organizacional, resulta que vamos a cambiar cosas. Y los proyectos cambian cosas. Vamos a suponer que ustedes van a tomar un ERP, un sistema de información que está funcionando en sus organizaciones y lo van a cambiar. El solo hecho de cambiar la forma, el modelo, las letras, o el solo hecho de cambiarle la computadora a alguien, hace que su mundo cambie. Hace que los psicólogos, lo que los psicólogos le llaman la zona de confort sea invadida. Yo a esa zona de confort le llamo mi metro cuadrado. Hacen que mi metro cuadrado sea invadida. Luego vemos tu pregunta, William, lo tengo ahí. Entonces, al ser invadida,
¿sí? Comenzamos básicamente a darnos cuenta que la gente no necesariamente se siente cómoda con esa invasión, ¿no es cierto? Entonces, como no se siente cómoda con esa invasión, comienza a hacer evidente su molestia. Por más buena que sea la solución, comienza a ser evidente su molestia. Ahora, la pregunta para ustedes es, de alguna manera, ¿qué significa esto? ¿Que los seres humanos somos resistentes al cambio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los seres humanos somos resistentes al cambio? Marcos me dice totalmente, o sea, ya tenemos ahí un Marcos que es uno de los que tienen una de esas banderitas que dicen no queremos ruedas, ¿no es cierto, Marcos? Más que resistentes es miedo a lo nuevo, ¿sí? Nos comenta por allí Jorge. Y tiene de las dos cosas, ¿no? Y tiene de las dos cosas. Te sientes el del martillo, Marcos. Sí, a veces pasa, no te preocupes, suele pasar. Básicamente, el ser humano no es resistente al cambio, sino ustedes regresen a ver toda la historia del ser humano. Pasamos por la época de las cavernas, luego la época de la agricultura, luego la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de un montón de cosas, ¿no? Hasta estamos ahora donde cada cuánto cambian ustedes de teléfono celular, cada cuánto ustedes cambian de smartphone. ¿Sí? ¿Cuántas veces se cambian de ropa en la semana? ¿Cuántas de ustedes cambian de peinado, cambian de look, cambian de color de cabello las niñas? Las mujeres cambian de color de cabello. Y básicamente sucede por dos cosas, que de alguna manera ya lo están mirando. La primera, los intereses y las expectativas es la segunda. Los seres humanos realmente tenemos intereses y a través de nuestros intereses nos generamos expectativas. Y eso es lo que Marcos dice la actitud. Pues la actitud, que son las acciones que nosotros hacemos, están basadas en intereses y expectativas. Cuando yo tengo un interés y yo tengo o espero un resultado, lo busco con la expectativa y eso no está tan agradable como a mí me gusta, pues me conflictúo y entro a protestar, ¿no? Digo, no quiero el cambio y salgo con los letreros y todo el tema. Entonces, y ahí comienza la etapa de resistencia. Y esto es lo que en las organizaciones como concepto antropológico se llama el inconsciente colectivo. En las organizaciones, cuando existe un comportamiento explícito basado por la cultura organizacional, ¿recuerdan? Todo está en la cultura organizacional en este momento. Y dentro de las subculturas, cuando invadimos nuestro metro cuadrado de la cultura organizacional, la organización también evidencia riesgo y malestar, es decir, ya no es una sola persona per se, sino la organización como un todo también lo hace, pero también lo hace a través de sus subculturas. Entonces perciben riesgo y malestar. ¿Por qué? Por el efecto de estas dos variables, intereses con expectativas. Entonces, un estudio que hizo Daryl Conner, es un estudio el cual no ha variado mucho realmente en la década de los 70 y cuando se han tomado ciertas mediciones, la verdad no ha variado mucho. En organizaciones con culturas que se suponen estables, ¿qué significa una cultura estable? Que tiene prácticas explícitas, que es algo maduro en sus procesos. Por ejemplo, ustedes podrían decir, ok, McDonald's tiene una cultura estable, o Procter & Gamble podría ser que tiene una cultura estable, o cualquiera de estas multinacionales. Es probable, más o menos en esas organizaciones con ese tipo de culturas, cuando dentro de esa organización se propone un cambio, el 10% de personas lo aceptan de inmediato. ¿Sí? Dicen, cambio, qué chévere, cambiamos. No saben ni de qué, ni por qué, ni para qué, pero lo aceptan de inmediato. Luego se informa del cambio y una vez que se informa del cambio, surge cierta motivación y esa motivación genera que un 20% más se sume a ese cambio. Luego se hace un proceso de gestión del cambio, se incentiva la motivación y en ese incentivo de la motivación se llega hasta un porcentaje de un 40% adicional. Es decir, que lo ideal en un proceso de gestión del cambio, en donde vamos desde la cero motivación hasta la mucha motivación, podemos tener un universo del 70% de la organización
que antes de que esté el cambio lo acepte. Y solamente el 30% lo acepta después de que el cambio sucedió, siempre y cuando este cambio fue un éxito. Caso contrario, ese 30% son los principales contradictores que van a tratar de llevar al otro 70% también a contradecirlo. Pues bueno, ¿qué es el cambio organizacional al final de cuentas? La gestión del cambio organizacional no es más que un conjunto de procesos que ayudan a asegurar que esos cambios se los haga de forma ordenada, sistematizada, ¿sí? Y que ayude a que los individuos y los equipos, ¿sí?, pasen de un estado de transición actual a un estado deseado. Pasen de un estado de transición actual a un estado deseado. Entonces, desde ese punto de vista del actual al deseado, hay un trecho por recorrer. Entonces, la gestión del cambio, lo que debe hacer ya como práctica de acción, es aplicar, medir, monitorear desde la planificación los componentes del ser humano en un proceso de cambio. ¿Para qué? Para tratar de asegurar el éxito del cambio que se está proponiendo. Muchos de los cambios en la organización hoy en día, yo me atrevería a decir que el 80% de cambios organizacionales significativos está dado por el mundo de la gestión, la dirección, la gerencia profesional de proyectos. Rubinstein más o menos hizo un mapa que ustedes pueden ver en la pantalla, en donde nos pone un conjunto de 5 elementos que harían que un cambio sea adecuado. Nos dicen, cuando un cambio tiene visión, más las habilidades de la gente está desarrollado, se tiene incentivos, se propone los recursos y existe un plan de acción muy claro, podemos tener un cambio. Caso contrario, si algo de estos elementos falla, podemos tener los resultados que ustedes leen a la derecha. Por ejemplo, si nos falta visión, la gente va a estar confundida. ¿Y para qué se hace? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para qué me sirve? Si la gente no ha desarrollado habilidades, va a sentir miedo, confusión. ¿Sí? Si la gente no tiene incentivos, como no se incentiva, no apoya el cambio, no lo promueve, y los cambios van a ser graduales en el tiempo y muchas veces erráticos. Si la gente no tiene los recursos y sobre todo no se tienen los recursos, ¿sí?, simplemente la gente va a verse frustrada y va a entrar en parálisis. Y si no existe un plan de acción, la gente va a hacer cualquier cosa menos enfocarse en lo que estaba haciendo. Es decir, vamos a tener arranques en falso, vamos a tener abandonos de un posible proyecto o abandonos de la acción de cambio. Entonces, ¿cómo nosotros de alguna forma ayudar a esto? Entonces, al mismo tiempo, hay muchos estudios, y uno de ellos es los estudios de Kubler-Ross, que básicamente lo que hizo es tratar de sistematizar este tema del cambio desde el punto de vista de la persona, en donde trata de mirar el tema del rendimiento, la motivación y la competencia en el tiempo cuando se procesa un cambio. En el punto 1 nos dice, ok, nosotros tenemos, cuando viene un cambio, necesitamos hacer un montón de cosas para los cuales no somos competentes. Por lo tanto, nosotros no conocemos que no conocemos, si quieren mirarlo así. Existe una incompetencia inconsciente. Y aquí también puede producirse dos factores. El factor que se llama el pesimismo inconsciente, ¿sí?, y el optimismo inconsciente. Cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos casos puede producirse alguna reacción emocional. En este caso, vámonos por la parte negativa, por el pesimismo. Y este pesimismo puede generar un rechazo, un miedo, y conforme vamos avanzando y no le damos retroalimentación a las personas, puede generar un comportamiento emocional basado en la ira que termina dado por la resistencia, y ahí es donde se genera la resistencia al cambio. En esta parte de la curva, ¿sí?, en donde las personas son incompetentes de forma inconsciente, hay que tratarles de hacer conscientes de lo que ellos necesitan y cómo pueden colaborar y qué requieren desarrollar como habilidades para poder afrontar el cambio. Es decir,
tratar de pasar a una incompetencia consciente. En esa incompetencia inconsciente, ya una vez que ya sé lo que no sé, comienzo a desarrollarlos para que ellos acepten que necesitan asumir esas competencias, entre otras cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con la motivación. Hasta que al final quieran experimentar, se abran y quieran introducir el nuevo cambio. Sin embargo, es importante manifestar que en este proceso el rendimiento dentro de las organizaciones decae. Si estamos hablando de temas de servicio al cliente, cuando se anuncia un cambio en el área de servicio al cliente front desk, van a notar que los niveles de servicio al cliente van a caer, van a notar que el clima organizacional va a bajar sus indicadores. También van a notar que en este proceso, de lo que se llama la caída emocional, hay indicadores como ventas, como costos de reprocesos, desperdicios, comienzan en el primer caso a decrementar y en el otro a subir. Edgar. El ROI de la gestión... Por favor, Luis. Sí, me escuchas, disculpa, que te interrumpa. Hemos pasado ya 5 minutos del tiempo, tenemos que ir terminando, Edgar. ¿Puedes acelerar un poco la ponencia? Lamento, Con gusto, 5 minutos y terminamos, Perfecto, Luis. venga, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la gestión del cambio nos permita hacer algunas cosas. La primera es poder reducir esa caída emocional para que los indicadores claves de la organización no se impacten. Segundo, hacer que las personas pasen menos tiempo en esa caída emocional. Tercero, ayudar que el punto de llegada sea superior al punto de partida. Y cuarto, ayudar a que las organizaciones no regresen al status quo que había antes. Y esto es lo que se llama básicamente el gestionar el cambio organizacional. Y esta gestión del cambio organizacional bien lo explicaba en lo que se llama la gestión del cambio 2.0, y hay procesos como de Levine, Kotter, Conner, Prosci, etcétera, que estaban inspiradas básicamente en el qué hacer. Hoy en día, el Project Management a través del PMI y el Human Change Management Institute se han propuesto en dar estándares para que la gestión del cambio sirva para aquellos profesionales que no son expertos en el área de recursos humanos, como por ejemplo los directores de proyectos. Y es así como en el 2012, exactamente en esos par de años, sale tanto la 10ª área de conocimiento de Stakeholder Management en el PMBOK, la versión 5, aparece el Human Change Management Institute, y al mismo tiempo en el 2012 también el PMI lanza al mercado su guía práctica para la gestión de cambios en proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, hay más herramientas para gente que no estudió, ¿sí? Y se propone, desde el punto de vista del HSMBOK, que es el estándar que está en este momento mucho más apegado al mundo de proyectos y al análisis organizacional, procesos que al final de cuentas van a acompañar a la gestión de proyectos. Procesos como iniciación, planificación, adquisición, ejecución, implantación, finalización y producción, que ustedes van a ver que se van a alinear de forma muy específica a la gestión de proyectos, a través también de formar habilidades que ustedes necesitan dentro del mundo del liderazgo y dentro del mundo técnico desde el punto de vista de la gestión del cambio. Miren cómo se alinea un estándar ya de proyectos, en este caso el ciclo de vida del PMBOK, cómo se alinea con el ciclo de vida, digámoslo así, de la gestión del cambio. Iniciación y planificación a nivel de PMBOK se alinea con iniciación y planificación y adquisición de la gestión del cambio. Ejecución dentro del mundo de proyectos se alinea con ejecución e implantación dentro de la gestión del cambio, y cierre se alinea con la finalización, quedando en la gestión del cambio la responsabilidad ¿de qué? De todo lo que viene más adelante con la producción. ¿Qué viene más adelante con la producción? Lo que se llama la permeabilización del cambio en la cultura organizacional. Recuerden ustedes que cuando implementan algo, una vez que lo implementan, salen a producción, el proyecto se desarma y todo queda en producción. La pregunta es, ¿cómo se hace para que esas nuevas habilidades, esas nuevas prácticas se impregnen en la cultura? Pues con la gestión del cambio. Y al final de cuentas, lo que básicamente sucede
es que las organizaciones que más se adaptan al cambio son las que van a ir sobreviviendo en el camino, son las que van a darnos nuevas experiencias y sobre las cuales vamos a aprender. Por lo tanto, cuando yo hago un proyecto, en consecuencia, ¿sí?, impacto en la cultura organizacional. Y como impacto en la cultura organizacional, impacto en los elementos de la cultura. El principal elemento de la cultura es la gente, por ahí empezamos. Por lo tanto, tengo que gestionar a la gente. Y gestionar a la gente se lo hace con las prácticas de gestión del cambio organizacional. Entonces, esa consecuencia, proyectos, cultura, gestión del cambio, es una simbiosis de conceptos que al final de cuentas, por más que me digan, oye, tenemos la mejor estrategia, la mejor PMO, tenemos los mejores PMPs, estos PMPs se graduaron en Stanford, en Yale, son certificados del PMI, y aparte de eso tienen medallas de guerra y todo lo que ustedes quieran. Recuerden la frase de Peter Drucker: la cultura se come la estrategia en el desayuno, o para el desayuno. No importa lo que ustedes hagan a nivel de estrategia operativa o a nivel de estrategia organizacional, si no regresaron a ver a la cultura, ¿sí?, van a estar completamente bloqueados. Y algo muy importante que está pasando en el mundo ya para el cierre: 1.5 millones de plazas de trabajo se crean cada año a partir del 2014. Y algo adicional: el 83% de las organizaciones a nivel mundial tienen dificultad para conseguir directores de proyectos calificados. ¿Qué significa un director de proyectos, un director de proyecto calificado? Un director de proyecto calificado significa alguien que domine estas artes oscuras de la organización, la cultura organizacional, la gestión del cambio. Yo de primera mano doy por sentado que son buenos técnicos, que conocen el PMBOK, los que son PMP, que se han certificado y lo conocen. De primera mano doy por sentado. Pero todavía nos falta dar muchos pasos para que nuestra profesión sea mucho más grande. En un año, recuerden, hemos pasado del 52% de proyectos exitosos al 64%. Es un montón. Sin embargo, podríamos hacer mucho más. Les doy las gracias por haber estado atentos y, por cierto, por más que nos hemos pasado alrededor de 10 minutos que no se hayan ido todavía, agradezco a Luis por su paciencia y al capítulo de PMI Paraguay por darme la oportunidad de platicar con ustedes sobre esto, y agradezco mucho su participación. Quedan 2 preguntillas por ahí, si es posible las contesto directamente al correo electrónico. Me ponen su correo electrónico y a través de Luis me lo hace llegar y se las contesto con un poco más de apertura. Si tienen preguntas adicionales, no sé si hay tiempo para hacerlas, Luis. No, vamos ya muy adelantados en el tiempo. Pero no pasa nada, dejar en el chat las preguntas porque se nos registran vuestras direcciones de correo electrónico y la persona que lo está haciendo. Y Edgar, a partir de mañana, os empezará a responder a todos. De esto nos encargamos nosotros, de pasar todas estas preguntas a los ponentes. Edgar, excelente, de verdad. Estoy muy impresionado con esta ponencia. Me ha gustado mucho la colaboración que habéis tenido por el canal del chat. Ha sido muy interesante. Me he quedado, os doy a todos la enhorabuena, la verdad que ha sido interesantísimo. Y me he quedado con las ganas de abrir el micrófono a algún ponente para que haría la pregunta en directo. Bueno, lo dejaremos para los siguientes webinars, así que os invitamos a los siguientes y puede que abramos el micrófono. Bueno, despido ya el webinar de julio, ¿vale? Les recuerdo que con la asistencia pues vais a obtener una PDU que os mandaremos en 24 horas con un mail con las instrucciones para conseguirlos, ¿vale? En breve también tendréis las instrucciones de la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube de la región 13, os daremos la indicación en el mismo correo, y podréis acceder también desde la web del capítulo. Ahí vais a tener toda la potencia desde el principio hasta el fin. De nuevo, pues eso, damos las gracias a todos los asistentes que habéis sido hoy maravillosos, a Edgar por habernos transmitido, la verdad, todo este conocimiento en esta ponencia que ha sido increíble, y os recuerdo que tenéis la posibilidad de participar como ponentes conectando con nosotros en el correo webinars.pmi.org.py
Y también si queréis hacer, un segundo que vea la chuleta, que en esta ya no veis. Bueno, ya habéis visto que también si queréis hacer eventos en directo, podéis contactar en la dirección eventos@pmi.org.py. Sin más, muchas gracias a todos. Esto ha sido todo. Nos vemos el siguiente mes y un cordial saludo. Hasta la vista.